Hola, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Cómo están todos? Esperando que se encuentren muy bien. Una vez más, estamos aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor, que una vez más pues es un gran privilegio, ¿verdad? Poder hablarles quizá un poco, quizá mucho de lo que el Señor nos ha dado. Él es bueno, fiel y justo, ¿verdad? Que nos ha dado pues sus riquezas celestiales, dice la palabra del Señor. Y esas riquezas celestiales, pues es una de ellas es su palabra. Su palabra de verdad que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y pues una vez más me presento, mi nombre es Gabriela Piña Cruz, para servirles y para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Y para empezar, pues vamos a leer un salmos de la palabra que vamos a estar hablando sobre ello. Quizá ya tú has escuchado algo de este salmos, quizá no, y te invito a que puedas anotarlo ahí en alguna notita, ¿verdad? Y que con calma más adelante puedas pues estudiarlo un poquito más y puedas entender este salmos, que es el salmos que dice que vivamos bajo esa sombra del Omnipotente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Nada más vamos a empezar leyendo el Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Vamos a dar gracias al Señor para comenzar. Bendito Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan fiel, Señor, y una vez más nos permites estar en este lugar, Señor. Y como leemos en tu palabra, Padre, que estamos bajo esa cobertura tuya, bajo ese cuidado tuyo, Señor. Por lo tanto, amado Dios, podemos presentarnos una vez más en este lugar, Padre, y poder compartir de tu palabra, Señor. Porque si no fuera por esa cobertura tuya y ese cuidado tuyo, Señor, pues quizá nosotros, Padre, a través de todas las situaciones que vivimos en la semana, Padre, en cada día, Señor, pues no estuviéramos hoy de pie, pero gracias a ese cuidado tuyo, Señor, estamos una vez más delante de ti. Así que ponemos este tiempo, Señor, y también abrimos nuestro corazón a lo que tu Espíritu nos quiera hablar, Señor Jesús, en esta hora y en este día. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Y bueno, vamos a leer esta palabra, que es una palabra muy hermosa que va a confortar tu vida, tu corazón, porque es algo de lo que necesitamos todos los días, cada día. Quiero leerte una, una versión que es nueva traducción viviente, que dice así la palabra del Señor. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas en la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás, pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación.
Y de verdad que nos asombra la palabra del Señor cada que leemos nosotros y meditamos algún texto de la palabra misma. A veces, sabes, ha llegado el momento en que pudiéramos decir, no entiendo qué me está hablando la palabra. Pero bueno, quiero darte un poquito de esta palabra, de esta versión, porque es una forma de que nosotros podemos entender un poquito más claramente qué es lo que nos está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra pues nos está hablando claramente, es tan clara. De verdad que sí me gustaría en esta mañana que tú puedas tomar esta palabra, a ti que nos estás escuchando por la radio, que tomes esta palabra, que puedas meditarla con calma, en algún momento que quizá no estés trabajando, que quizá no vayas caminando, que quizá no estés en tus ocupaciones, ¿verdad? Y que puedas buscar esta versión. En estos tiempos ya hay mucha, eh, se puede decir mucha información a través del internet, ¿verdad? Donde tú puedes buscar esta información, nueva traducción viviente, Salmos 91, y poder meditarlo ahí completo. Y de verdad que te está diciendo tantas cosas cuando tú vives bajo el cuidado del Señor. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿cómo puedo vivir bajo la cobertura de Dios? Porque muchas veces quizá hemos vivido bajo una cobertura que no viene de Dios, que no depende de Dios. Eh, por ejemplo, a veces queremos vivir solo bajo nuestra economía, ¿verdad? Solo bajo esa economía que pensamos que nos va a poder sanar una enfermedad, que nos va a poder traer paz. Y la pregunta es esa, ¿bajo qué cobertura estamos viviendo en este día, en el transcurso de nuestra vida? ¿Será que hemos estado viviendo bajo la cobertura de Dios? Bajo esa cobertura que nos puede traer grandes beneficios y bendiciones. ¿O estamos viviendo bajo una cobertura que no tiene, pues que no tiene quizá que perdure, ¿verdad? Una cobertura que esté constante con nosotros, sino sea una cobertura momentánea, una cobertura solo de un momento, de un tiempo, ¿verdad? Porque la cobertura que Dios nos ofrece es para siempre, es siempre, ¿verdad? Y yo no sé, vamos a imaginar algún árbol grande que nos pueda dar una sombra. Aquí nos dice bajo la sombra del Omnipotente. La cobertura de Dios es morar bajo esa sombra. Y si tú te vas a la vida real, cuando tú te refugias del calor en algún árbol grande, te puede dar una sombra e incluso puedes descansar, puedes reposar, puedes tomarte un tiempo y decir, bueno, me voy a sentar bajo este árbol, ¿verdad? Pero incluso si nosotros pudiéramos buscar la sombra de alguna hierba nada más, pues si tú te das cuenta, no vamos a tener una total cobertura. Quizás solamente va a ser un poco, va a ser la mitad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Estoy hablando físicamente y lo comparamos literalmente con lo que es la cobertura de Dios espiritual. Pero esa cobertura, si tú te fijas en árboles grandes, te cubre todo. Y puedes tú refugiarte ahí, puedes tú descansar ahí y puedes tomar nuevas fuerzas para seguir caminando, ¿verdad? Porque bajo esa cobertura pues uno puede descansar. Pero si buscamos la cobertura de algunas plantas, como que podríamos poner como ejemplo, quizá sea por ejemplo, tenemos aquí mucho en los pueblos, ¿verdad? Lo que es una planta de un chilacayote, de una fresa, vamos a decirlo así. No hay mucha sombra. Esa sombra no nos cubriría totalmente, sino que sería pues quizá nada, ¿verdad? Entonces nosotros que debemos de buscar la mejor cobertura. Nosotros nos vamos a ir quizá a un árbol más grande donde nos pueda cubrir, ¿verdad? Pero a veces espiritualmente hablando o como humanos
nos hemos refugiado en otras cosas antes que refugiarnos bajo la cobertura del Señor. ¿Y cómo puedo vivir bajo la cobertura de Dios? Y una vez más aquí viene el poder reconocer al Señor como tu único Señor y Salvador, porque para tú vivir bajo esa cobertura de parte del Señor, primeramente tienes que creerle. Creer que Dios puede hacer todo esto que ya nos mencionó la palabra del Señor en este Salmos, que Él es tu refugio, que Él es tu lugar seguro, que debes de confiar en Él, que Él te rescata de toda trampa, de toda enfermedad. Tenemos que creerle a todo ello y por consiguiente le vamos a tener que aceptar como nuestro único Señor y Salvador. Ese es el plan en estas prédicas, en estas transmisiones, que tú puedas aceptarle a ti que nos estás escuchando por la radio, que tú puedas reconocerle como tu único Señor y Salvador, porque si tú quieres vivir bajo esa cobertura del Señor, este es un requisito necesario para que tú puedas vivir bajo el cuidado del Señor. A veces podemos creerle, ¿verdad? Y decir, bueno, yo creo en Dios, eso es lo primero, y vamos por buen camino. Creerle al Señor, pero lo segundo es aceptarle, es decir, Señor, yo te acepto, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Ese es algo fundamental para vivir bajo la cobertura de nuestro Dios, el aceptarle como nuestro único Señor y Salvador, para que Él pueda cuidarnos, ¿verdad? ¿De qué quieres que te cuide el Señor? ¿De qué quieres que te proteja? Lo que Él nos define en esta palabra es una lista, es una gran lista y quizá aún faltaría más. Dice que Él nos protege, ¿verdad? De toda trampa, de toda enfermedad. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dice que cuando moramos bajo su sombra, bajo su cuidado, dice que no tendremos miedo al terror de la noche. ¿Cuántas veces tenemos miedo hasta en la oscuridad, verdad? ¿Cuántas veces nos atemorizamos, verdad? Porque en estos tiempos o en estos últimos años, ¿verdad? Ha habido mucho secuestro, ha habido muchos robos y tenemos miedo y incluso podremos hasta decir que nos cubrimos con cosas materiales, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle la barda a nuestra casa, vamos a pues cerrar bien las puertas, ¿verdad? Vamos a ponerle protección a las ventanas, ¿verdad? Porque siempre buscamos esa protección para que no nos pase nada. Bueno, dice el Señor que si a Él le aceptamos, que si a Él le creemos, Él de verdad va a poner una cobertura, una protección especial sobre nosotros, que nada nos podrá tocar, que nada nos podrá atemorizar, aún la noche. De verdad nosotros vamos a vivir confiados, vamos a descansar confiados. Hay un salmos que también nos menciona, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. De verdad que cuando tú tienes eso, no hay temor en ti, no hay miedo en ti que digas, ay, ¿qué nos va a pasar en la noche? Nos vendrán a robar, nos vendrán a asaltar. De verdad que no. Vives bajo una protección, bajo una confianza de que el Señor está al cuidado tuyo. Dice la palabra aquí que nos respalda, dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si tú te has dado cuenta, a veces ha habido gente que ha generado muchas riquezas y tantas cosas, ¿verdad? Pero de repente nos enteramos que los asaltaron, que les quitaron su ganado, ¿verdad? Porque pues, lo que es acá en los pueblos, en el rancho, se maneja mucho todo esto.
pero aún también hasta incluso en las casas grandes, ¿verdad? Incluso hemos visto o escuchado hasta en la ciudad que han asaltado los bancos de grandes empresarios, ¿verdad? Entonces, de verdad, aunque ellos se puedan refugiar en todo eso, no viviendo bajo la cobertura del Señor, pues eso no les dará una larga protección y una larga cobertura. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice, abre tus ojos y que podamos ver realmente la verdadera cobertura en el Señor. Dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y esto es de verdad, una vez más, algo que nos lleva a poder entender la palabra del Señor. Dice, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Sabes? Vamos un poquito a hablar del pueblo de Egipto. Creo que ya te lo hemos platicado un poco. Hemos leído la palabra un poco acerca de este pueblo, ¿verdad? Era un pueblo que vivía pues bajo idolatría, donde adoraban a dioses ajenos, como dice la palabra del Señor. Pero si tú ves cuando el Señor quiso libertar a su pueblo, envió muchas plagas. Y de todos ellos, solo el pueblo de Egipto fue el que fue tocado con estas plagas. El pueblo de Dios fue aguardado porque ellos vivían bajo la cobertura del Señor. El pueblo de Israel vivía bajo el cuidado y la protección del Señor. ¿Por qué? Porque le creían al Señor, porque le aceptaban a Él como su Dios, porque eran fieles al Señor. Otra de las cosas, otro de los puntos de cómo puedo obtener esa cobertura de parte del Señor, pues ya una vez que tú le has creído, le has aceptado como tu Señor y Salvador, es serle fiel. Porque sabes, el pueblo de Israel, aunque vivía en Egipto, pues sabía que debían temerle al Señor. Sabían que al único que deberían de rendirle culto fue al Señor. Pero también hubo una vez cuando ya habían salido del pueblo de Israel, quisieron serle infieles al Señor, adorando a un ídolo. ¿Y qué hizo el Señor? Los consumió. Los consumió porque también es nuestro Dios celoso y fuego consumidor. Así que creo que cuando nosotros salimos de la cobertura del Señor, es algo muy malo, es algo desastroso, es algo que no podemos nosotros escapar de ello, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor nos aguarda, el Señor nos libra de todo esto que estamos leyendo, pero nosotros a veces no vivimos bajo esa cobertura o salimos de la cobertura de parte del Señor. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, que salió de la cobertura del Señor porque adoraron a otros dioses, adoraron a otros ídolos, y eso no estaba dentro de la cobertura del Señor. ¿Y qué fue el pueblo, por ejemplo, de Egipto? Bueno, pues todas estas plagas los tocaron, incluso hasta la muerte. Algo que nos dice aquí la palabra del Señor, que Él nos libra, ¿verdad? De la sombra de muerte. Pero como el pueblo de Egipto no vivía bajo la cobertura del Señor, del Dios Todopoderoso, les tocó la muerte. Los tocó porque mató al primogénito de Faraón, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos vivir bajo esa cobertura de parte del Señor. Dice en el 91:11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Qué hermosa es la cobertura de parte del Señor, ¿verdad? Algo más y podríamos decir, bueno, ¿de qué me puede guardar Dios, no? Y el 91:13 nos dice, pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones.
serpientes bajo tus pies. Y de verdad, si pudiéramos decir, ¿acaso podemos contra un león? ¿Acaso podemos contra una serpiente? Pues dice el Señor que Él nos va a librar de todo ello. Él nos va a librar de ello. Y para esto quiero leerte una palabra. A ver si no nos tardamos mucho por el tiempo, ¿verdad? Pero una de las maneras y de las confirmaciones que podemos nosotros confirmar que aún el Señor nos libra de las serpientes, y quizá podría yo darte muchas citas quizá donde nos ha hablado la palabra de cómo ha guardado a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas, a sus apóstoles, discípulos, de cómo Dios los aguardó tan solo con una fidelidad. Y quiero darte solamente un ejemplo de muchos ejemplos que podría darte, y pues respaldando esta palabra, quiero hablarte de un varón llamado Daniel. Si puedes anotarlo ahí, Daniel 3 y del 1 al 30, no es todo, esperemos que tengamos todo el tiempo, ¿verdad?, para poder entenderlo un poco, pero es un ejemplo de la cobertura de parte del Señor. Dice así la palabra, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura hizo de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos a
para que al oír al son de bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como arde y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Y hasta ahí vamos a terminar esta lectura. Y de verdad que ahí nos habla de cómo el Señor de verdad cuida de sus hijos, cuida de su pueblo, cuida de aquellos que son fieles a Él. De verdad, imagínense la fe de estos varones que dijeron: bueno, pues no importa, nosotros somos fieles al Señor. Nuestra fidelidad es con Él. No importa lo que nos digas, así seas rey, así tengas la autoridad que tengas para hacernos que nos postremos ante estos dioses. Nosotros, haznos lo que quieras, pero nosotros seremos fieles a nuestro Dios, ¿verdad? Y de verdad que cuando tú eres fiel al Señor, Él cuida de ti, así como lo hizo con estos varones, ¿verdad? Podríamos decir, hasta incluso nosotros pudiéramos ser hasta incrédulos de verdad. ¿Será que realmente los metieron a un horno de fuego? Pues esto está escrito, así lo ha escrito el Señor por medio de su palabra. Y lo comprobamos, ¿verdad? Con este Salmos que nos dice eso. Dice que Él mandará a sus ángeles. Dice que aquí eran 3 personas y que el rey vio 4. Entonces ahí está la respuesta de este Salmos. También dice que Él mandará a sus ángeles
que te aguarden, ¿verdad? Que nos aguarden si nosotros le creemos a Él. Él mandará a aquellos ángeles que en medio del peligro en el que nosotros nos encontremos nos puedan aguardar, nos puedan librar, ¿verdad? Yo no sé si tú has escuchado bastantes testimonios donde hemos visto, ¿verdad? De accidentes que han pasado, que dicen, bueno, a las personas no les pasó nada, el auto quizás se acabó, el coche, lo que sea, el transporte que fueren, ¿verdad? Pero dicen, pero las personas están bien, gracias a Dios, están con vida, ¿sabes? Porque esas personas viven bajo el cuidado, bajo la cobertura de parte del Señor. Así que nos quedamos con esta parte, de verdad que esta historia de Daniel es una muestra de verdad tan importante de la cobertura del Señor, del cuidado del Señor. Así que, ¿qué tienes que hacer? Creerle, aceptarle, reconocerle como tu Señor y Salvador y ser fiel a Él. Que una vez que tú ya le has aceptado, le has reconocido como tu Señor y Salvador, ahora permanezcas fiel. Aunque muchos quizá te van a volver a llevar, vente, ven, vamos a la fiesta tal, vamos al baile, vamos a ir a tomar, ¿verdad? Aunque te diga la gente, tus amigos, tu familia, eso, ¿verdad? Y como siempre quizá te van a llamar, ay, el aburrido, ay, el que no tiene amigos, el que le gusta estar solo, no, porque tú sabes a quién le has creído y a quién le quieres ser fiel, al Señor, al único Dios que es poderoso para guardarte, para defenderte, para protegerte, para rescatarte. Terminamos con estos textos que dice el Salmo 91, 14, 15, 16. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Tú quieres vivir bajo esa cobertura de parte del Señor. No tardes, no dudes en aceptarle, en creerle y seguir confiando en Él y seguir siéndole fiel. Amén. Yo bendigo tu vida con esta palabra y sobre todo que es una palabra de bendición para nuestras vidas, es una palabra del cuidado de parte del Señor. Y que tú decidas vivir bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, que es nuestro único Dios real y verdadero. Creo que ninguna otra cobertura nos puede dar todos estos beneficios, dar todas estas bendiciones, solamente nuestro Dios. Así damos gracias al Señor en esta tarde. Y amado Señor, te damos las gracias, papá, gracias porque tú de verdad que nos muestras, Señor, cada día que viviendo bajo esa cobertura tuya, Padre, ni las enfermedades, Señor. Y podemos hablar de ello y somos testigos, Padre. Podemos dar testimonio, Señor, en esta semana. Tú sabes todo lo que hemos pasado. Tú sabes que ha venido la enfermedad, Señor. Pero de la noche a la mañana, Padre, tú la has quitado, Señor. Yo puedo ser testigo de eso, Padre. De verdad, gracias, Señor, porque no solo, Señor, nos los das, sino que nos lo demuestras, Padre Celestial, que si nosotros te somos fieles, que si nosotros te honramos, te creemos, te aceptamos, Señor, tú tienes el cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa cobertura. Yo ruego que tú seas tocando corazones, Padre, tocando vidas, Señor, que puedan aceptarte y decidir en este día, Padre, vivir bajo la sombra del Todopoderoso que eres tú, precioso Señor. Vivir bajo esa sombra del omnipotente, maravilloso Dios, que eres tú, Señor. Que no vivamos bajo una sombra temporal, bajo una sombra, Padre, que no nos cubre totalmente, Señor, sino que vivamos bajo esa cobertura que es para siempre, que nos cubre en su totalidad, Señor. No solo a nosotros, sino a toda nuestra familia, Padre, sino incluso hasta los que nos rodean, Señor. Padre,
Así que hoy decidimos y hoy aceptamos vivir bajo esa sombra, bajo esa cobertura tuya, Padre, reconociéndote a ti como nuestro único Señor y Salvador, Señor. Como aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Como aquel Señor que se entregó por nosotros. Que cuando nosotros merecíamos la muerte, Padre, tú nos diste vida a través del sacrificio, dándonos el cuidado y la protección, Señor, la sanidad, la salud, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno, porque nos refugiamos, Padre, en ti, en tu palabra, Señor. Gracias te damos en este día por tu palabra, Señor, porque tú la honras y la respaldas, bendito Padre Celestial. Gracias, maravilloso Señor. Bendecimos, Padre, la vida de cada uno de los que nos han escuchado con esta palabra tuya, maravilloso Señor. Bendito eres por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues nos despedimos de ustedes y próximamente estaremos pues compartiendo la palabra del Señor si Él así lo permite. Bendiciones a todos.